Amados hermanos, muy buenos días. Que el Todopoderoso Dios les bendiga en esta preciosa mañana, donde vamos a estar hablando de las ocasiones para hacer uso del poder de Dios. Recuerden que estamos en nuestra sesión número 8, donde hemos venido estudiando la armadura de Dios basados en los escritos y también en las construcciones que elaboró por allá, si mal no recuerdo, en el siglo XVII, William Gurnall, con su libro precioso que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios. Así que para esta sesión número 8 vamos a estar hablando de las ocasiones para hacer uso del poder de Dios, y para ello vamos primeramente a dirigir una oración a nuestro Padre Celestial para que Él tome el control de la enseñanza en esta mañana. Así que vamos a orar, amados hermanos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú eres bueno, tú eres digno, eres precioso, eres glorioso. Gracias, Padre Celestial, porque de una u otra manera estamos aquí. Padre, tu misericordia se ha hecho presente, tu amor se ha hecho presente. Nunca nos has desamparado. Podrías haberlo hecho, Señor, pero nunca lo has hecho porque tú eres fiel. Porque tu amor es tan grande, Padre, para con nosotros, que ese amor nos sostiene y nos da fuerza y vitalidad a cada día. Gracias, Padre, porque has sido nuestra fuerza. Gracias, Padre, porque has sido, Señor, aquel que nos ha sostenido en medio de la prueba. Dios, hoy, en esta mañana, te alabamos, te bendecimos, te rogamos y pedimos de ti, Dios, que puedas tener misericordia. Pedimos de ti, Señor, que puedas tú obrar preciosa y profundamente en nuestras almas que tanto te necesitan. No te olvides, Señor, de aquellos que tienen necesidades espirituales de tu iglesia, del mundo, de cada una de las personas, Dios, que tú seas tomando siempre el control de las vidas. Ahora que vamos, Señor, a estudiar tu sagrada palabra, rogamos para que esa palabra, Señor, sea vida en nosotros, para que pueda producir un fruto abundante y para que tú, Señor, a través de ella puedas transformar nuestro carácter. Gracias, Padre Celestial, porque siempre nos escuchas. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, a ti te damos gloria, honra y honor, y pedimos que nos hables una vez más. Es en el nombre de tu Hijo Jesús en quien oramos en acción de gracias. Amén. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es lo que la Sagrada Escritura nos dice. El llamado que tenemos como cristianos es a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hemos venido comprendiendo eso paso a paso, sin apresurarnos, sin acelerar ese proceso de entendimiento de lo que es el poder de Dios, de la forma en cómo nos apropiamos del poder de Dios. Y hoy precisamente estaremos hablando de esas ocasiones para hacer uso del poder de Dios. Recordemos que al estudiar nuestro pasaje, Efesios 6, 10, 11, el cual acabo de leer, es muy importante que nosotros siempre recordemos que es el poder de Dios, es en su fuerza que nosotros podemos estar firmes y podemos resistir a las circunstancias que nos quieren apartar de Dios. Es a través de su fuerza, porque nosotros como seres humanos somos débiles. Y la batalla espiritual no puede ganarse con nuestras propias fuerzas. Es imposible. Y siempre debemos tener presente eso. Cada mañana al despertarnos decir, soy débil, pero tengo a mi Señor. No puedo, pero mi Señor sí puede. No tengo la fuerza, pero mi Señor la tiene toda. Ese debería ser nuestra consigna a cada momento. Porque, como le decía el Señor a Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que si yo reconozco mi debilidad, si yo reconozco que no soy capaz sin Dios, Él va a estar allí para fortalecerme y para encaminarme. Pero si por el contrario yo decido creerme muy fuerte, decido creerme muy capaz, decido creer que yo puedo sin Dios, ¿qué va a pasar? Que vamos a caer. Porque no vamos a ser capaces. Porque todo lo que podamos hacer, lo hacemos en el Señor. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, nos recuerda que Dios es el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ninguna. Así que es necesario, como siempre, que recordemos esto. Cuando aceptamos nuestra insuficiencia y confiamos en el poder de Dios, entonces, en ese momento, permitimos que su fuerza transforme nuestras vidas. Ahora, recordemos que la Biblia está llena de ejemplos del poder de Dios en acción. ¿Sí? Recuerde, David frente a Goliat. ¿Por qué vence David? Porque David confía en el poder de Dios y no en sus propias fuerzas. Elías en el Monte Carmelo. ¿Cómo puede Elías hacer frente a todos esos hombres que estaban siguiendo a Baal? Única y exclusivamente en el poder de Dios. Pedro caminando sobre el agua. ¿Cómo pudo sostenerse Pedro allí? ¿Cómo pudo caminar él sobre las aguas? La única forma era mirando a Jesús, confiando en el Señor, aferrado al Señor. Y un recordatorio muy interesante del poder de Dios y de que su poder no tiene límites es, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Dios es capaz de levantar de los muertos a aquel que ya su existencia ha acabado. Y de la misma forma Dios es capaz de levantar de los muertos al espíritu que está dormido y apagado. Porque en Dios no hay imposibilidades. En Dios todo es posible. El 1 Samuel 17:47, un texto muy interesante, nos recuerda cómo en su momento ese hombre llamado David, ¿sí? Le recuerda al pueblo de Dios y nos recuerda a nosotros el día de hoy cómo somos salvados, ¿sí? Porque en 1 Samuel capítulo 17, en el verso 47, mire, David le recuerda al pueblo de Dios que quien salva es el Señor. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Entonces esta debe ser nuestra consigna todos los días. Saber que Dios salva, que del Señor es la batalla, que no se trata de ti y de mí, que se trata de Dios obrando en nuestras vidas. Esa debe ser nuestra consigna. Y cuando nosotros entonces comprendemos esto, la seguridad del poder de Dios se hace evidente en nuestra vida. William Gurnall sobre esto nos dice, una vez que te des cuenta de que el Dios omnipotente tiene la potestad en tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Dejarás de preocuparte por la forma de batallar contra tus enemigos. No hay asalto lo bastante fuerte para derrotarle a él. Y nada puede penetrar tus defensas sin su permiso. ¿Qué vas a decir algo, brother? Dale. Sí, hermano, lo que pasa es que nosotros, cuando la palabra no vive dentro de nosotros, en nuestros corazones, entonces nos llegan las dificultades, nos llegan las batallas, donde tenemos que enfrentar todo esto que se mueve espiritualmente. Comenzamos a buscar el triunfo en nosotros, ¿sí? Y es en Dios. Sabemos que todo esto se mueve, es en contra de nosotros. Y cuando vamos a esas pruebas que Dios nos pone para poder irnos edificando, irnos fortaleciendo, no tenemos en cuenta. Y acordémonos que Él nos dice que todo aquel que esté cargado y cansado venga a mí, que en mí su carga será liviana y ligera, ¿sí? Entonces, a eso es donde sucumbimos y entonces comenzamos ya en contra de Dios. Es que Dios no me escucha, es que Dios tal cosa, ¿sí? Nosotros tenemos un gran ejemplo aquí en la iglesia, hermano, y es que podemos ver cómo Dios está respondiendo a las peticiones que hacemos aquí el día miércoles,
¿sí? Muchos piden un empleo Y reciben. y se recibe, las sanidades también, ¿sí? Y eso depende también de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se juntan un poco de argumentos que hay que tenerlos presentes, ¿sí? Hay que tenerlos presentes para poder que obremos y andemos bajo la voluntad de Dios. De hecho, básicamente, si pudiéramos resumir este argumento presentado, es dependencia. Aprender a depender de Dios. Como es. Totalmente. Obviamente, uno ve a los niños y los niños son como que nada les preocupa. Ellos solo se preocupan por jugar, papá, y tan, y correr y no sé qué, y llegar donde papá y mamá y decirle, tengo hambre, Necesito esto. necesito esto. Sí. Y ya. Y ellos no están pensando, ay, ¿y de dónde? Ve, ¿y de dónde va a sacar papá eso? ¿De dónde va a sacar mamá esto otro? ¿Cómo va a ser la comida? No, ellos llegan y ya. Y papá, necesito esto. Ya. Dependencia, y creo que es lo que nos falta a nosotros. Entre más Sí. viejos, como que nos volvemos más tontitos. Porque se nos olvida depender de Dios, se nos olvida que nosotros simplemente podemos llegar y decir, Dios, mira, tengo esto. Mira, ¿qué va a hacer? Yo no necesito tantas explicaciones, no necesito tantos fundamentos. Lo que necesito es una respuesta de parte tuya, Dios. Algo que he aprendido en estos últimos días es meditar antes de comenzar a orar, a pedir, a poner las peticiones. ¿Cómo se pide? Sí, porque por eso Él nos dice que pidamos que lo oremos, lo adoremos en espíritu y en verdad, con la palabra. Y ese ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, porque todas esas oraciones que hicieron esos hombres, como Moisés, como David, y todos los que necesitaron orarle a Él, siempre era con la palabra, Señor, si he hallado gracia delante de ti, si he hallado gracia delante de ti. Y saber, ¿sí? En el momento en que estemos orando, ya debemos de tener en la mente qué es la necesidad que tengo. Sí. Y ser muy concretos. O sea, por ejemplo, a veces eso es lo que a veces como congregación nos falta cuando oramos un miércoles, ¿no? Hay que ser concretos. Hay que decir expresamente a Dios lo que estamos necesitando a Él. Entonces, cuando confiamos en Dios, entendemos que ninguna batalla es demasiado grande para Él. Me encanta Romanos 8:31 que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Allí está el fundamento Amén. de nuestra fe. Y pues es importante también que además hablamos de que este poder está a nuestra disposición cuando reconocemos nuestra debilidad, pero también es importante entender que este poder de Dios está a nuestra disposición si realmente estamos dispuestos a obedecer a su voluntad. Por eso el Señor decía, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, estos dos elementos tienen que estar allí presentes. El reconocimiento de mi debilidad y también la obediencia a su voluntad. Entonces, Amén. cuando todo esto se junta, ¿cierto? Ahora nosotros nos preguntamos, ¿en qué ocasiones podemos hacer uso del poder de Dios? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momento? Y Gurnall nos va a decir, en primer lugar, podemos hacer uso del poder de Dios cuando estamos abrumados por el pecado. Esto es importantísimo, porque lastimosamente, y cada vez reflexiono más en eso, el día viernes, ¿cierto?, conversaba con un chico, y él decía, yo vuelvo a la iglesia, ¿sí?, o a la fe cristiana, cuando yo realmente decida de todo mío, o sea, si yo vuelvo es porque me voy a entregar completo. Y yo decía, ok, bien, está bien, parece algo muy válido,
Pero por otro lado, no se supone que estamos acá porque efectivamente no le hemos entregado de todo nuestro corazón a Dios. Que yo le decía si te soy honesto, hay muchas cosas de mi vida que yo todavía no le he entregado a Dios, en realidad. Pero voy a la iglesia precisamente para poder entregarle más y más mi corazón a Dios, y estoy perseverando con mis hermanos para que Dios siga trabajando en mi vida. Entonces el pecado, por ejemplo, es una manifestación, muchas veces, y de eso vamos a hablar el miércoles, el pecado es una manifestación de esas cosas que tenemos que trabajar, de esas cosas que realmente afectan nuestra comunión con Dios, pero que Dios también nos la muestra para que podamos empezar a transformar eso y vivir de una manera diferente. Entonces, una de las cosas que como cristianos no hemos entendido es que Dios es poderoso para perdonarnos y restaurarnos cuando caemos en pecado. Ese es un momento clave para nosotros hacer uso del poder de Dios. Por ejemplo, por eso 1 de Juan, capítulo 1, es un texto que me parece sumamente interesante porque en 1 de Juan el Señor está hablando no a los inconversos, no a los incrédulos, sino que Dios está hablando a la iglesia, a los que son sus hijos. Y allí, hablándole a la iglesia, Dios a través de Juan dice en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios muestra su poder aun cuando necesitamos perdón y restauración, aun cuando las cosas no se han hecho bien del todo. Y me encanta este texto porque de una u otra forma está diciendo, aunque tú seas un cristiano, aunque tú hayas obedecido al Evangelio, eso no quiere decir que ya estás libre de transgresiones, libre de errores. No, porque de una u otra manera estamos en este proceso de santificación. Pero eso sí quiere decir que tenemos el Dios que es perdonador, que muestra gracia, pero solo si nos acercamos y reconocemos ese pecado, solamente si reconocemos en lo que tenemos que trabajar. Entonces esto se liga a lo que hemos venido hablando. Reconocer nuestra debilidad muchas veces no solamente va en el hecho de decir, yo no puedo, Señor, ayúdame, sino que reconocer nuestra debilidad muchas veces también va en el hecho de decir, Señor, he pecado y me he descuidado y me he dejado vencer por esto y esto, ayúdame. Allí está. Entonces, ¿cuál es esa primera ocasión en la cual Dios puede mostrar su poder? Cuando estamos abrumados por el pecado. ¿Le podemos permitir al enemigo que nos destruya en el pecado? ¿O le podemos permitir a Dios que trabaje aún a pesar de nuestras debilidades? Esa es la diferencia. Entonces siempre vamos a estar necesitando de Dios. Por eso, digamos, realmente un cristiano, ¿sí?, no se va a dedicar en cuerpo, alma y vida al Señor. Eso no va a ser de la noche a la mañana. No va a ser que un día yo me levanté y dije, hoy ya me voy a dedicar toda mi vida. No, un cristiano, entiendo yo, que se dedica en cuerpo, alma y vida al Señor con toda su fuerza, lo ama. Es algo que se va construyendo paso a paso. Que empezamos perseverando en el Señor, que van a haber tiempos donde van a haber sequías espirituales. Por ejemplo, para mí, en estos momentos me cuesta mucho seguir con la disciplina de la lectura diaria de la oración, de la lectura diaria de la Biblia. Me está costando mucho porque, digamos, es como que a veces me cuesta, ¿sí? Me cuesta y bueno, y tengo que esforzarme un poco más. De pronto hace algunos años era más fácil. Ahora de pronto, claro, también va mucho en el hecho de que ya la he leído varias veces. Entonces volverla a leer a veces es como que, ok, ¿qué más encuentro? Pero cuando yo, digamos, venzo la barrera, porque es una barrera mental que ni siquiera está antes de, sino que está
Perdón, es una barrera mental que está antes de, ni siquiera está en el momento en el que leo la Biblia, porque cuando ya me siento a leer la Biblia, obviamente Dios empieza a hablarme y empieza a mostrarme cosas preciosas en la Sagrada Escritura, así ya yo la haya leído varias veces anteriormente. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que necesitamos a Dios y esta es una ocasión para que Él muestre su poder. ¿Ibas a decir algo, brother? Sí, lo que pasa es que nosotros, acordémonos que mientras que más tenemos, más se nos exige, ¿sí? Sí. Y los enemigos es como la guerrilla, que ellos buscan en los escuadrones del ejército, es derribar a las cabezas, al que dirige el momento, a los soldados, porque al derribar, ¿sí?, al comandante, ya los soldados no tienen un momento como de desánimo, ¿sí? ¿Y ahora qué? Entonces nosotros, y entre más él ataca a los predicadores, ataca a los líderes de la iglesia, a las líderes, ¿sí?, a los que están, se han hecho esos verdaderos líderes, esos verdaderos obreros en la congregación, ¿sí? Y entonces ahí viene el desánimo, ¿sí? Viene muchas veces, yo a veces lo digo, que a veces me levanto a orar y no encuentro qué orar. Tengo que ir a la Biblia a guiarme en las cartas de Pablo, ¿sí? Entonces ya ahí voy comenzando a encaminar y ya comienza a fluirme la oración, ¿sí?, la alabanza, la proclamación a Dios de su grandeza y su poder, y es una ayuda, pero a veces me pasa eso. No sé si a mis hermanos también sentirán ese momento, ¿sí? Son etapas, ¿sí? Hay etapas en las que nos sentimos muy aferrados, como que todo fluye, como que la oración, la lectura, pan. Y hay otras etapas donde, digamos, es más complejo, ¿cierto? Pero yo quiero que entendamos eso. O sea, tenemos que estar en medio del pueblo de Dios, perseverando. Y necesitamos el poder de Dios. Aún lo que mencionas ahora de los predicadores, uno de los grandes errores es creer que por el hecho de enseñar la palabra de Dios, pues ya no necesito corrección, pues ya no necesito ayuda. Entonces ahí también se cae en una especie de orgullo, ¿cierto? El cual pues también nos va alejando de la obra de Dios en nosotros. Una de las cosas que yo siempre he tenido muy presente es que cuando la palabra es predicada, no es predicada de aquí a allá, sino que es predicada de allá a acá. Y me está envolviendo también a mí, o sea, Dios también está hablando a mi vida porque yo también tengo que trabajar, yo también necesito de la gracia de Dios. Y eso nunca nos puede olvidar, que siempre va a haber algo que trabajar en Dios, siempre. Entonces, en segundo lugar, ¿en qué ocasión también podemos hacer uso del poder de Dios? Cuando estamos en la tentación. Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, dice la Escritura: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces aquí, ¿qué nos muestra el Señor? ¿En qué momento podemos hacer uso del poder de Dios? Cuando la tentación está presente. Si hay una tentación, la hemos identificado y está allí merodeando sobre nuestras vidas, ahí es cuando el poder de Dios se va a hacer
manifiesto en nuestras almas. Gurnall, por ejemplo, nos dice, si temes algún día caer en la tentación, aférrate a la fuerza de Dios ahora y refuerza tu capacidad de resistir. Cree que tendrás victoria en el día de la prueba. ¿Qué nos está queriendo decir? Que cuando la tentación se hace presente, allí es cuando el poder de Dios puede vencer a la tentación. Es un momento muy importante donde podemos hacer uso del poder de Dios. Una de las historias que más reflejan lo que es vencer una tentación es Génesis capítulo 39, en el versículo 7 al 12, porque allí en Génesis capítulo 39 vemos la historia de José y la esposa de Potifar. Y dice la escritura en Génesis 39, 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí está realmente la clave de por qué José pudo vencer la tentación. No es porque él era fuerte, no es porque él era capaz, no es porque él era un santo de tal forma que en cierta manera iba a ser capaz de vencer cualquier tentación, no, sino que él dijo, ¿cómo voy yo ni siquiera a pecar contra Potifar? No, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Porque José tenía presente a Dios en todo momento. Entonces, como José tenía presente a Dios en todo momento, y eso que estaba esclavo en Egipto, y eso que estaba lejos de su comunidad, entonces vemos qué fue lo que aconteció, hablando de ella José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella. Fue una tentación continua, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. ¿Por qué puede huir José? Porque tiene presente a Dios. Porque sabe que el mal que él haría no sería contra el hombre, sino contra Dios. Y yo estoy seguro que José cada día le decía a Dios, ayúdame, porque si no, yo caigo. Ayúdame, porque si no, termino haciendo lo indebido. ¿Y qué hace José? O más bien, ¿qué hace Dios en la vida de José? Le permite huir de la tentación. Hermano, recuerdo que vos en estos días, hablando de lo de David con Betsabé, ¿sí? Decías que David en ese momento se había apartado de Dios, ¿sí? Porque estaba en un confort, estaba ¿cómo te digo yo? Él no debería de haber estado en el palacio, debería de haber estado al frente de la batalla, frente a los enemigos, guiando al escuadrón de los israelitas. Entonces, ahí podemos nosotros también tomar ejemplo, ¿sí? De que nosotros tenemos que tener... en el momento es que el problema de nosotros es comenzar a menguar la comunión con Dios. Yo tomo el ejemplo de Jesús. Dicen los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos muestra que él oraba mucho, demasiado, ¿sí? Totalmente. Y por eso no pecó, porque él tenía esa comunión con Dios en todo momento. Vivía, ¿sí? Bajo la presencia de su Padre dentro de él. Es un gran ejemplo, por eso es que él nos pide que lo imitemos, porque es que no es fácil, hermano,
llevar una vida como la llevó Jesús, porque Jesús a toda hora era tentado, a toda hora era vituperado, ¿sí? Y aguantar tanta blasfemia, tanta acusación, tanta cosa no es fácil, ¿sí? Porque uno de pronto llega un vecino y le lanza una burla a uno, ¿sí? Por ser cristiano, por ser creyente. Pero es que Jesús en todo momento lo podemos ver en la Escritura que a toda hora era con enemigos que buscando a ver cómo lo hacían caer, ¿sí? Y este hombre resistió. Por eso es que Él nos pide que ¿Resistió por qué? Porque tenía la comunión con Dios a través de la oración, la predicación, ¿sí? Todo eso es ese alimento espiritual, ¿sí? Para tener uno vivificado su mente, su corazón y su alma. Por eso miremos lo que dice Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, en esa comunión plena. Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí está la respuesta realmente. Si estamos aferrados al poder de Dios, Él mostrará su poder y nos librará de la tentación. Y el pecado no se enseñoreará en nuestras vidas, sino que la gracia será la plenitud de nuestras vidas. ¿Listo? En tercer lugar, ¿cuándo Dios muestra su poder? Cuando nos sentimos oprimidos por el deber cristiano. Eso es muy interesante. Muchos cristianos se sienten abrumados por la responsabilidad del ministerio o la vida cristiana. Y esto es uno de los peligros que no podemos olvidarnos. No somos superhéroes, no somos Superman, no tenemos energías inagotables. Y una de las... cuando uno, por ejemplo, revisa estudios o investigaciones sobre la deserción en el ministerio pastoral, se debe a que la carga es tan grande, las responsabilidades son tantas, que las personas se sienten tan abrumadas y dicen, yo no puedo más, porque han asumido toda una carga laboral de lo que es el trabajo congregacional. Y eso los ha llevado a renunciar. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque es uno de los riesgos grandes del trabajo en la obra de Dios. Tener muchas cosas por hacer y olvidarnos de que somos seres humanos, de que nos cansamos, de que padecemos enfermedades, de que no lo podemos hacer todo. Hace algún tiempo una de mis consignas era, tengo que hacer muchas cosas por el Señor, tengo que estar pendiente de esto, pendiente de esto otro, pendiente de esto otro, pendiente de lo otro. Y eso pues evidentemente me llevó a un agotamiento impresionante. En humildad, siempre deberíamos reconocer que no lo podemos hacer todo y que por algo somos una iglesia, ¿sí? Y que todos hacemos parte del cuerpo de Cristo y que cada quien tiene que poner esa semilla, ¿sí? Y que es el trabajo de la obra en el Señor se edifica con el trabajo de todos y no con el trabajo de unos. Entonces también el orgullo espiritual muchas veces lleva a que el ministro, los predicadores, los trabajadores de la obra consideren que ellos son necesarios para todo, cuando no es así. Cuando necesitamos entender realmente de que, bueno, Dios me ha dado unos dones, ¿sí? Unas habilidades para ponerlas al servicio de su congregación. Y lo puedo hacer, ¿sí? Pero también teniendo presente el debido equilibrio y teniendo presente que la obra, a final de cuentas, es de Dios. Por eso uno de los textos que es más importante que recordemos siempre es Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30.
Porque simple y sencillamente Jesús nos dice, cuando nos sintamos oprimidos por el deber cristiano, cuando sintamos que nuestras fuerzas están agotándose, evidentemente hay que hacer un diagnóstico para saber por qué estamos abrumados por el deber de la vida cristiana. Y también tenemos que hacer un diagnóstico y tomar decisiones conscientes y claras de que no lo podemos hacer todo, de que también otros hermanos pueden hacer parte del trabajo. Pero si usted está haciendo su parte en el trabajo y aún así se siente cansado, Jesús le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces ahí nosotros, los que servimos a Dios y los que tratamos de vivir la vida cristiana, debemos entender que también en medio del trabajo congregacional, allí se puede hacer evidente el poder de Dios. Y la evidencia de ese poder de Dios, ojo con lo que voy a decir ahora, la evidencia del poder de Dios no va necesariamente en el hecho de que te va a dar las fuerzas para hacer todas las cosas, no. Yo creo que la evidencia del poder de Dios en estas circunstancias es que Dios te va a dar la sabiduría para hacer lo que te corresponde a ti y nada más. Yo entendí algo, hermanos. Mi trabajo en la congregación es enseñar Biblia, no más. ¿Para qué me voy a poner yo a hacer otra cosa que no sea esto? Hermano, nosotros somos los que nos echamos cargas que no podemos llevar. Sí, de hecho por eso dice, llevan mi yugo sobre vosotros, es decir, lo que Jesús está diciendo ahí es, lleven mi carga, no la de ustedes, es la mía. Cuando de pronto podemos llegar a un momento de no querer delegar por el amor a esa pasión, a ese ministerio, ¿sí? Nos convertimos en egoístas. Y esto no es así. Acordémonos que Jetro, cuando llegó al desierto de Moisés, le dijo, no, es que usted delegue. ¿Sí me entiende? Y eso nos puede pasar, ¿sí? Ahora, tú decías al principio de este punto que nos cansamos, que no tenemos esa pasión, pero mira que acordémonos que esta vida a que fuimos traídos por Dios, tiene que ser un gozo, ¿sí? No se puede convertir en un martirio como de pronto se convierte en un trabajo secular en nosotros. Eso ¿sí? Es real. Porque mira que tiene que ser algo gozoso. El fruto del Espíritu Santo, ¿sí? En Efesios nos dice amor, gozo y paz. Ahí está la clave, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esas tres cualidades, esos tres frutos, porque si no se nos pone esto y no vamos a llegar a la perseverancia que Él nos pide hasta el final, ¿sí? Y caducamos y nos separamos. Y podemos decir, como dijeron aquellos hombres cuando les habló del costo del discipulado, palabra dura de llevar, y se fueron. ¿No quedaron sin? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, es que ese es el punto, ¿sí? Ese es el punto. O sea, yo quiero que entendamos que la fuerza de Dios no solamente manifiesta en, valga la redundancia, fuerza, energía. No, también la fuerza de Dios se hace evidente en sabiduría, en saber y entender a qué Dios me ha llamado, qué debería hacer yo y dedicarme a eso, ¿sí?
Eso es lo que yo he comprendido. Simplemente he dicho, de hecho, en la congregación he dicho, otros hermanos también pueden planificar, otros hermanos también pueden hacer proyectos. ¿Por qué no? ¿Por qué les quitamos esa posibilidad? Ah, porque tú eres bueno. Sí, pues yo soy bueno haciendo eso, pero otros también lo pueden hacer y quizás hasta lo hagan mejor. Y en realidad es un tema de ego, de orgullo que yo me he cegado y he dicho, ay, yo soy el que lo hago mejor. No, otros también lo pueden hacer muy bien, lo pueden hacer mejor. Y de esa manera también Dios nos da sabiduría para entender cuál es nuestro lugar. Por eso por lo menos yo personalmente he entendido de que mi lugar en realidad es enseñar la palabra. Porque Dios me ha dado un conocimiento por su gracia y este es mi trabajo, sentarme con el texto bíblico, exponer el texto bíblico, exponer las enseñanzas y que la iglesia sea edificada. Yo no tengo que estar haciendo otra cosa. Eso Dios me llamó. No, realmente. Entonces eso es lo que debemos comprender. Finalmente, permítanme concluir. Recordemos estas 3 ocasiones en las que el poder de Dios se hace presente: cuando estamos abrumados por el pecado, cuando la tentación está a la puerta y cuando nos sentimos abrumados por el deber cristiano. Quiero que tengas en cuenta estos consejos que te voy a dar para que de una u otra manera pongas en práctica esta enseñanza. Primero, reconozcamos siempre nuestra debilidad y entreguémosle a Dios. Pregúntate, ¿en qué áreas necesitas su poder? ¿Es en la lucha contra el pecado? ¿Es en la tentación? ¿O es en las responsabilidades diarias? Y dile, Señor, necesito tu ayuda en esto y esto. ¿Sí? Segundo, ora diariamente pidiendo la fortaleza de Dios. Salmo 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ora, pídele a Dios que Él hable a tu vida. Y cuando ores, entonces en tercer lugar, vive en obediencia a su palabra. Porque la obediencia abre la puerta para experimentar su poder en nuestras vidas. Obedece a su palabra. En cuarto lugar, actúa en fe. Eso también es importante. No esperes sentirte fuerte. Sí, esa es otra cosa. A veces estamos esperando, y hoy voy a hablar un poquito en la predicación de eso. A veces estamos esperando sentirnos fuertes para ir y actuar. No. Confía en que su poder se manifestará también cuando des ese paso de fe. Que como decía mi hermano Oscar ahorita, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si quieres puedes hacer algunas de estas recomendaciones que te doy. Puedes escribir 3 áreas en las que necesitas confiar más en el poder de Dios y orar sobre esas áreas. Medita en un versículo diario que te recuerde de su fuerza. Y importante, aprendemos más cuando enseñamos. Comparte con alguien tu compromiso de depender más de Dios. Así que permítanme terminar con esto. Dios ha puesto su poder a nuestra disposición, pero requiere que lo busquemos con humildad y fe, recordando que no hay situación demasiado grande para Él. Vamos a concluir con una oración y vamos a dejarlo acá listo. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos por este tiempo de comunión, gracias te damos por este tiempo, cual hemos aprendido de ti. Estamos en proceso, Dios, de seguir reconociendo, de seguir trabajando, de seguir consolidando esa obra que tú has venido haciendo en nuestras vidas. Te necesitamos, evidentemente, necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y rogamos, Padre, que podamos ser entendidos en esto que hoy hemos venido estudiando. Que necesitamos apropiarnos de tu fuerza y que necesitamos, Señor, que cuando estemos, sea por el pecado o sea en la tentación o sea abrumados por la responsabilidad diaria, que podamos acudir a ti. Que podamos decirte, Señor, necesito tu ayuda. No necesito otra cosa. Necesito tu ayuda. Necesito tu fuerza. Ayúdame. No me dejes. No permita, Señor, que yo caiga en un bache donde estoy completamente perdido y extraviado. No, Dios, te necesitamos.
Así que haz tu obra en nosotros, Señor, y pedimos que seas tú siempre teniendo misericordia de tu congregación. Alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre, y es en Cristo Jesús en quien oramos. En acción de gracias. Amén. Dios les bendiga. Y bueno, ahí estamos hablando.